y hoy les vengo a hablar sobre las limitaciones a la libertad probatoria. Limitaciones a la libertad de prueba. Los límites a la libertad de prueba en el sistema acusatorio penal son la licitud de la obtención de la fuente de la prueba, la idoneidad y la pertenencia de los medios de la prueba, la utilidad de la prueba y las reglas legales de prueba obligatoria y las prohibiciones de prueba. El principio de la licitud de la prueba es un requisito intrínseco de la actividad probatoria y consiste en que solo son admisibles como medios de prueba aquellos cuya obtención se haya producido conforme a las reglas de la legislación procesal y de los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Sobre este particular no debe olvidarse que el proceso penal representa fundamentalmente la actuación legal del Estado contra determinados ciudadanos que serán los imputados y que muchas de estas veces la presión de la opinión pública, los intereses políticos, las tendencias autoritarias reclaman la necesidad de que aparezcan culpables en quienes justifica la función protectora de que el Estado realiza con respecto a los intereses sociales. El principio de la licitud de la prueba es una barrera que rige en las sociedades democráticas contra aquellas desviaciones del poder punitivo del Estado. La idoneidad y la pertenencia de la prueba como límite a la libertad probatoria. Al referirse a la idoneidad o conducencia de la prueba, es que su cualidad de ser apropiada para demostrar los hechos del proceso. Mientras la pertenencia de la prueba puede apreciarse como la relación que existe entre un medio probatorio admisible y los hechos del proceso. De tal manera, una prueba será pertinente si está dirigida a confirmar hechos que tienen relevancia para un proceso concreto, en tanto que será impertinente aquella prueba que se refiere a los hechos que no tienen ninguna relevancia para el proceso. En este mismo orden de ideas, el momento de admisión de las pruebas es la oportunidad para que el sujeto admisor de la prueba se pronuncie acerca de la idoneidad, conducencia o pertenencia de la prueba, y tal pronunciamiento, cuando fuera negativo, debe ser sin dudas fundado o motivado, o los efectos de la salvaguarda de los derechos del proponente o promovente de la prueba, bien sea por las vías de los remedios procesales compulsivos. La inutilidad de la prueba como causa inadmisible de un medio probatorio. Al referirse a la utilidad de la prueba, señala que es la capacidad de satisfacción de la necesidad de la prueba. Por tanto, si no existe la necesidad de la prueba respecto a ciertos hechos en un proceso concreto, o lo que es lo mismo, si existen hechos del proceso que no son objeto de prueba, entonces toda prueba respecto de tales hechos es inútil. Y cuando se habla de hechos que no son objeto de la prueba, se refiere a aquellos que o bien son notorios y no necesitan ser demostrados, o bien se trata de hechos ya acreditados por otros medios, o se trata de hechos absolutamente impertinentes, cuya prueba no aportaría ningún dato útil al proceso. Las reglas legales y las prohibiciones de prueba como límites de la libertad probatoria, de la libertad de prueba. Ahora bien, con respecto a este cuarto aspecto, los límites de la libertad de prueba antes expuestos se refieren a las situaciones concretas dentro de procesos determinados, pues los supuestos de legalidad en la obtención de la fuente de la prueba o idoneidad, pertenencia o utilidad de la prueba deben ser apreciados siempre en relación con situaciones concretas. En el plano abstracto, perjudicial o a priori histórico, es el proceso penal acusatorio están únicamente limitadas por aquellas situaciones en que la ley solo admite determinadas formas de prueba o prohíbe ciertas formas de la actividad probatoria. En este mismo sentido, si el proceso penal es llevado por un documento auténtico que da fe de un negocio jurídico, como la compraventa de un inmueble, por ejemplo, es obvio que aquel contra quien se opone dicho documento no puede negar la existencia del contrato y sus condiciones. Y en este punto, la regla aplicable, en razón del principio de la unidad del derecho probatorio, es la que consagra el derecho civil sobre el valor probatorio de los documentos dotados de la fe pública acerca de la existencia de los negocios jurídicos en ellos contenidos y de la intervención de las partes en los mismos. En este punto,
La libertad de la prueba imperante en el proceso penal no puede rebasar tales normas del derecho civil, en cuyos marcos la preconstitución de la prueba es absolutamente necesaria para el mantenimiento del orden social. En el proceso penal venezolano, la existencia de un negocio jurídico probado por documental pública es incontestable. Y en un proceso penal acusatorio, pues aunque se trate de un proceso de esa naturaleza, el hecho que se trate de probar en su seno por su esencia es un hecho civil, un negocio jurídico, aun cuando sirva de inicio de enriquecimiento ilícito o de uso de dinero mal habidos a los efectos de probar la responsabilidad penal de un sujeto. Por todo lo dicho, resulta obvio que allí donde una ley especial exige una prueba específica para los hechos son propios de la esfera de la vida social que dicha ley regula. Esa exigencia constituye una limitación para la libertad de la prueba en el proceso penal, cuando tales hechos son debatidos dentro de la jurisdicción punitiva. De tal manera, la prueba de ciertos hechos en el proceso penal depende de la naturaleza de dichos hechos y de estos tomados independientemente o fuera de contexto del proceso penal, estén o no sujetos a las regulaciones especiales de la prueba en la legislación particular. Con esto finalizamos y muchas gracias por su atención.